Muy bien, pues hablábamos de esa importancia de la adaptación en las organizaciones y para profundizar en este tema damos la bienvenida a esta mesa redonda que hemos iniciado con la conferencia de Fernando, Organizaciones Inteligentes ante Retos Desafiantes, que está moderada por Carlos González, profesor de SIC Business and Marketing School, y en la que participan Ramón Flecha, catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, que creo que lo tenemos online. Ramón, ¿qué tal? ¿Te puedes activar la voz, Ramón? Y así comprobamos que... Perfecto, Ramón. Luis Jerónimo, director del Colegio de Estudio de Madrid. Luis, ¿qué tal? Creo que también está online. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Maite Ramos, directora general del Grupo Sorolla en Valencia. Maite, adelante, bienvenida. Óscar Abellón, director del Colegio Escolapios de Soria. Óscar. Y Paola de la Cruz, directora de las Escuelas de Crianza Respetuosa Dino School, de Valencia. Hola, Paola. Y por último, Fernando Botella, socio fundador y CEO de Cicanax. Muy bien, pues os dejo con la mesa redonda. Bueno, pues, ¿se oye? ¿Sí? Sí. Voy a quitar la mascarilla un segundo solamente para deciros que estoy feliz, que se vea la sonrisa de oreja a oreja, porque esto es un regalo estar con vosotros. Esta mañana lo he dicho porque me ha salido, yo no soy futbolero, pero se lo he dicho a ellos así un poco sobre la marcha. Esto es como ser Guardiola en el Barça en el época en que ganaban todo, ¿no? Te dice, modera la mesa y dice, venga, va, porque jugar, que jueguen, porque con este plantel de, bueno, de personas y de expertos en educación, pues la verdad es que esta mesa es una maravilla. Los que estáis hoy aquí, y también estaba pensando en los que os conectáis a través de Zoom, muchas gracias por formar esta mesa tan increíble. Como ya habéis visto en la agenda del día y en la agenda de esta mesa, pues tenemos por delante un reto que es preguntarnos y tratar de responder a esa pregunta, ¿no? de que de alguna forma nos lanzabas, Fernando, ¿no? ¿Cómo vamos por delante, ¿no? Y para eso, pues esta mesa habla de cómo construir organizaciones que sean realmente inteligentes, que tengan esa capacidad de anticiparse, ¿no? A la adversidad que nos viene, ¿no? En esta mesa, precisamente, lo que queremos traer son diferentes perspectivas, diferentes experiencias por parte de profesionales que tienen muchísimo que contarnos hoy, y yo me voy a callar, porque creo que la oportunidad de que jueguen los Messi y los Ronaldos, y no citar a los dos para no tener ruido, a los Messi y los Ronaldos, y que, bueno, tengamos la oportunidad de charlar al respecto. Nuestro primer ponente, y siguiendo el esquema que tenemos previsto, va a ser Ramón Flecha, que va a tener la oportunidad de participar dirigiendo unas palabras precisamente a través de este canal, que es Zoom. Y pues, ¿qué cosas decir de Ramón? Pues aparte de que es catedrático, doctor honoris causa, número en el ranking global de lo que es Google Scholar en todas las categorías, pues bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en una otra mesa con él y la verdad es que, bueno, yo creo que lo que nos va a contar va a superar con creces este currículum. El currículum está bien, pero conocer a la persona es mucho mejor. Así que, Ramón, somos todos tuyos. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Imad y a todas las personas participantes en este panel tan excelente. En 5 minutos voy a explicar una innovación que estamos implementando desde el Programa de Investigación Científica Europeo y que ya están implementando en la mayoría de escuelas de diferentes países que están siendo destacadas a nivel internacional como las que están teniendo las mayores mejoras de resultados. Así destacadas en Harvard, en Cambridge, en fin, en las mejores universidades del mundo también, ¿no? Y tiene 3 partes, voces, ágora y liderazgo, ¿vale? Empezando por las voces, se trata de afrontar el reto de que cada vez más familias y más diversidad de familias están queriendo saber qué actuaciones educativas son las que logran las mayores mejoras de resultados. Y están queriendo saber también dónde pueden encontrar las evidencias científicas de impacto social que demuestran eso. Por ejemplo, si se tiene más éxito organizando el aula en grupos cooperativos o en grupos interactivos. ¿Qué tipo de educación emocional es la que realmente potencia las emociones y no el tipo de educación emocional que las destroza? Si la metodología de proyectos realmente está garantizado que mejora el éxito o no, y muchas otras cuestiones.
Igual que la gran científica Caricó llevaba ya un par de décadas preparando el nuevo tipo de vacunas y en el momento de la pandemia ha sido el que se ha extendido, esta innovación, el programa de investigación científica europea llevaba años planeándolo, pero ahora durante la pandemia se ha extendido, hay más de 10.000 escuelas en el mundo que ya lo implementan, etc. Entonces, se trata de analizar las voces de las familias y no por métodos tradicionales, también, pero hemos desarrollado, contratado yo mismo por la Comisión Europea para desarrollar una nueva metodología de Social Media Analytics. Miramos los padres, las madres, las abuelas, los hermanos, qué es lo que hablan en Twitter, en Reddit, en Instagram y en todo tipo de redes sociales. La segunda parte es Agora, que es una plataforma que ya está en funcionamiento, abierta, open access, en la cual los familiares pueden encontrar y lo buscan las evidencias científicas, las cosas que realmente están demostradas que funcionan bien y los bulos. La educación española está llena de bulos por todas partes, que se presentan como grandes avances, pero que en lugar de mejorar los resultados, digamos, los empeoran. La mayoría de familias solo buscan eso. Otras, siguiendo con el principio de co-creación del programa científico Horizon Europe, además participan porque cualquier persona, y eso es lo que se aprende desde la Comisión Europea, cualquier persona puede encontrar evidencias y puede ponerlas ahí, digamos, en ese diálogo, en ese Agora. Claro, como cada vez más participan ahí, pues buscan en la escuela canales de participación. Si no los encuentran formales, pues los hacen informales, crean cuestionamiento, etc. Si los encuentran formales de participar, entonces potencian el funcionamiento y la convivencia de la escuela. Y el tercer punto es el liderazgo. El liderazgo que se necesita en las escuelas de director, directora, equipo directivo es un liderazgo dialógico, que lejos de organizar solo a los estamentos, si queremos decir, que tradicionalmente han tomado las decisiones en la escuela, claustro, etcétera, organizan a toda la comunidad educativa. De forma que cualquier persona de la comunidad encuentra la forma de aportar las evidencias que conoce y eso no solo transforma la escuela, sino que transforma también el domicilio, las relaciones educativas dentro de la familia y con esa coordinación entre lo que ocurre dentro de la escuela y lo que ocurre en los domicilios se logra un éxito educativo en todos los ámbitos, tanto en materias instrumentales, música, matemáticas, como en valores, como en convivencia, que nunca en la historia de la humanidad se había logrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que también le damos un aplauso a él, ¿no? No sé si te llegará igual que si estuvieses aquí con la misma energía, pero yo veo que había energía para que lo percibas, te lo envío. Muchísimas gracias. Volveremos a todo lo que nos has dicho, lo de Ágora, lo de voces, y ese último factor que me parece muy relevante, que es el tema del liderazgo, que yo creo que es una cosa en esta sociedad deberíamos de reivindicar más, empezando por el autoliderazgo. No espero que simplemente nos digan, venga a seguirme, sino autoliderazgo en el aprendizaje y en la enseñanza. Muy bien, pues quiero informaros que lamentablemente no va a poder acompañarnos hoy Jorge Lago, pido mil disculpas, ¿vale? Pero ha surgido un tema personal, vivimos en cambio y bueno, pues las agendas cambian y bueno, acompañarle ahora mismo, que estamos con él. Y en ese sentido, te estoy dando unos segunditos, Luis, porque te toca a ti, Luis Jerónimo. Así que si hola. no lo he previsto, buenos días. Darte la palabra. Simplemente quiero decir que tú también eres grande, que os lo he dicho a Ramón y ahora también te lo digo a ti. Es nuestro compañero que viene desde el Colegio Estudi y también la Fundación y nos va a aportar algunas reflexiones sobre el aprendizaje y sobre la educación. Luis, cuando tú quieras. Hola, buenos días a todos. Entiendo que me escucháis bien. Perfecto. Voy a empezar agradeciendo, por supuesto, agradeciendo a la organización de SIC que me invite, pidiendo disculpas por no estar presencial. Todos los años he tenido el honor y la suerte y he podido disfrutar de estar ahí presente. Determinadas obligaciones me lo impiden hoy y bueno, pues quería comenzar haciendo un pequeño comentario, un pequeño chascarrillo. Carlos, has dicho que estás rodeado de Messi y Ronaldos. Obviamente el profesor Ramón Flecha es Messi, es un Messi. Yo casi me describiría como un mediocentro defensivo de mucho trabajo.
Son necesarios en todos los equipos, pero no alcanzó la brillantez ni el genio de los grandes delanteros. Entonces, bueno, yo entiendo que estoy invitado para hablar de nuestra experiencia personal como Fundación Estudio que somos. Quiero agradecer también a Fernando la charla inspiradora. Nos ha llamado la atención sobre muchísimas cosas. Yo he ido anotando, según he diciendo, y más allá de exponer, desde luego, nosotros somos una fundación educativa sin ánimo de lucro que tiene una tradición histórica y que surge en un momento en el que había que hacer una revisión crítica desde el punto de vista social. Y en esa revisión crítica trabajó para avanzarse a los tiempos y transformar la sociedad. Es decir, nuestra tradición fue una tradición de trabajo en democracia cuando no existía democracia en nuestro país. Eso es un ejemplo claro de por dónde van los tiros en la Fundación Estudio Colegio Estudio. Asumo y tomo todo como propios, todos los mandatos que Fernando ha planteado, la disrupción, el avanzarse a los tiempos. Pero yo, según iba notando cosas, según iba visualizando la charla, me parecían todas cuestiones de mucho fondo y de mucho esfuerzo. Adelantarse en unos tiempos cuando la aceleración evolutiva que se ha producido dista mucho de nuestra capacidad de actuación y de reacción. Es decir, es verdad que estamos en un cambio de época, como ha dicho Fernando, pero el ritmo es difícilmente anticipable. He visto también otras propuestas que ha hecho y me preocupa como gestor y como persona que está obligada a ejercer liderazgo el tema de la organización, el tema organizativo. Siempre estamos hablando de los docentes, se le ha llamado la atención mover el culo, ha dicho al final, ¿no? Mover vuestro culo, reaccionar, moveros. Me preocupa esa cohesión necesaria en todas las organizaciones. En el caso de la nuestra es una organización democrática, muy horizontal, participativa. Lúcido el profesor Flecha en las tres cuestiones que ha abordado y que están trabajando. La participación de la comunidad es uno de los grandes problemas que tenemos los gestores. Por supuesto, es fundamental, dificilísima de gestionar en relación a los canales paralelos, al ruido que se produce, a los intereses particulares. Me ha parecido interesantísima y avanzadísima la propuesta que hace, y qué pena que tengamos poco tiempo para poder aprovechar más la sabiduría y todo lo que nos puede aportar en ese aspecto. Nosotros también yo quería llamar la atención sobre el foco y el propósito de las instituciones educativas. Es decir, para nosotros es muy importante el por qué formamos alumnos, el por qué los acompañamos, el para qué, el si son o no elementos de transformación social y en qué campos y qué aspectos queremos que sean elementos de transformación social. Obviamente nos importan poco los contenidos, nos importan poco los conocimientos, y sin dejarlos de lado intentamos generar personas que, iba a decir del siglo XXI, me valen igual en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX y en el XXI. Personas que tengan esa autoconciencia, esa capacidad de transformación, esa ambición en lo personal, no para transformar, hacer grandes cambios a nivel social, sino desde el punto de vista de asumir que nuestro ritmo y nuestro campo de influencia es reducido, pero la suma de muchos cambios generan transformaciones profundas. Y ese es un poco nuestro modelo de éxito para un colegio que hunde sus raíces desde el punto de vista de propuesta pedagógica en el siglo XIX, nada menos. Siento realmente que mi aportación, pues obviamente no alcanza la brillantez del profesor Flecha, pero bueno, ahí dejo la cuestión. Sí que me gustaría que el debate posterior, las personas que me acompañan, por supuesto, muchísimas gracias, para mí es un placer estar acompañado de estos compañeros. Sí que me gustaría que el debate se centrara un poco cómo resolver estos retos, cómo acompasar velocidades, cómo responder a organizaciones que no se conviertan en una especie de colectivo de francotiradores, cómo integrar, y ahí sí que me gustaría cómo integrar a estos colectivos que en los últimos tiempos parecen desatados. Es verdad que este año ha sido un año muy particular, de muchísima tensión social, de cierto desequilibrio en lo personal para muchos de nosotros, y que se han acelerado muchísimo todos estos procesos, y plantearnos en el colectivo y en esta charla es cómo podemos afrontarlo.
Y no os robo más tiempo y gracias a todos de nuevo. Muchísimas gracias, Luis. Si os parece, continuamos con esta presentación. En este caso me toca presentar a Maite, que además la aprecio muchísimo y le tengo muchísimo cariño, porque hemos compartido más de una mesa juntos ya y siempre ha sido un placer escucharte y conocer vuestra experiencia en el Colegio de Sorolla. Y bueno, pues estamos deseando escucharte esta tarde, esta mañana, a ver qué compartes con todos nosotros. Yo quisiera primero recoger algunos de los guantes que ha lanzado Fernando. Yo creo que el cambio, cuando hablamos de cambio, estamos hablando, no es una cuestión de, no es algo conceptual, es una actitud. Es decir, es algo que acompaña a las organizaciones, o está o no está, y si no está, desde luego hay que provocarlo. Muchas veces ese cambio siempre lo asociamos a tener más recursos, tener más dinero, tener más materiales, tener más personas. Y el cambio es una cuestión de decisión, de tomar la decisión de moverte y además que forme parte de tu ADN. Creo que ahora mismo, para esa proactividad, que por supuesto que es necesaria, que a los centros de Grupo Sorolla Educación nos pilló trabajando el virus, nos pilló trabajando y lo teníamos todo preparado porque habíamos anticipado algo que podía pasar, tenemos que trabajar la polivalencia. La polivalencia en espacios, la polivalencia en el proyecto educativo, la polivalencia de nuestro alumnado que va a enfrentarse al mundo laboral dentro de 20 años. La polivalencia en nuestras personas, que se trabajen de manera consciente en la empleabilidad. Es fundamental. Es decir, yo no, como directora general de Grupo Sorolla Educación, yo no puedo estar detrás de las personas diciéndoles en qué se tienen que formar. Tengo que darles las oportunidades de que eso ocurra, pero yo creo que es un ejercicio personal. Y otro tema que creo que es fundamental también para esa proactividad y esa anticipación es la construcción del ecosistema. El ecosistema es un concepto que en las organizaciones de cualquier otro sector, creo que todo el mundo tiene construido su ecosistema. Nosotros creo que en educación es algo que en Grupo Sorolla Educación lo hemos trabajado últimamente. Estamos en plena transformación, modelo 2020 de FQM, y tomar conciencia del ecosistema es algo que cambia la propia organización. Es decir, ¿quiénes son mis grupos de interés? Los identifico, pero ¿cómo me relaciono yo con ellos? ¿Cómo ellos se relacionan conmigo? Un poco, como decía Luis, o como decía Ramón, ¿cómo interactúo yo con esos grupos de interés? Mucho más allá de la comunidad educativa. Hablo de empresas. Las empresas para los centros educativos tienen que ser nuestro grupo de interés, la administración, por supuesto las familias, el alumnado que tenemos y el que todavía no hemos conseguido captar, sobre todo en los colegios privados. Construir ese ecosistema. Luego el siguiente círculo del ecosistema, que sería ¿qué influencia tengo yo en el entorno? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar mi entorno? Y sobre todo, ¿cómo mi entorno me obliga a mí a cambiar, aunque sea de manera reactiva? Pero si yo soy capaz de cambiar el entorno, mucho más conseguiré que esto pase. Y el tercer círculo, que son las tendencias y las megatendencias. Es decir, tienes que rodearte o por lo menos identificar prescriptores que sean capaces de ir dándote la pista de qué tendencias, qué megatendencias son algunas urgentes, con lo cual ya estás llegando tarde, otras necesarias, que es el presente, y sobre todo las emergentes. ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar para poder ser proactivo? Creo que la incorporación de los grupos de interés de una forma real, escuchando sus necesidades y gestionando sus expectativas, porque no siempre hay que responder a la expectativa del grupo de interés, hay que aprender a gestionarla, creo que nos va a ayudar a ser mucho más ágiles, nos va a dar muchas más posibilidades de transformación. Y en cuanto a los prescriptores, hay algo que hay que automatizar en la escuela, hay que sistematizar la observación. No puede ser confiar en el líder visionario. No todos los líderes, y yo me pongo por delante, tenemos esa capacidad de la visión. Pues muchos somos hormiguitas que trabajamos para tener esa información, pero no somos tan listos como las personas que acabamos de ver ahora, ¿no? Sino que, entonces,
Es que cuando sistematizas la observación, esa observación se puede convertir en visión. Y en ese momento es cuando realmente estás preparado para, no para cambiar al rebufo del tiempo, sino para provocar un cambio que a su vez transforme la sociedad. Yo creo que esos son elementos clave de los que quería un poco enganchando una de tus primeras ideas de no podemos esperar, sino que debemos de ser nosotros los que marquemos el camino. Unas cuantas pistas de cómo se está haciendo en grupos de educación. Muchísimas gracias, Maite. Un aplauso también para ti. O a las 11 de la noche, pero porque hay mucho tema que hablar. Polivalencia, oportunidades, ecosistemas, stakeholders, madre mía. A ver si luego somos capaces de ir abordándolo. Paola, queremos escucharte también, Paola Cruz. Es una experiencia desde otra perspectiva totalmente distinta, con un grupo de edad y de interés, un stakeholder distinto, que son los niños, más chiquitines, y bueno, nos contaría conocer tu experiencia, así que bienvenida. Pues primero daros las gracias por poder compartir con vosotros, creo que una de las etapas más importantes. Sabéis que en esto soy bastante pionera en el hecho de hablar en nombre de los niños y las niñas, y creo que más que una experiencia de éxito es trasladar aquello, esa búsqueda constante por la innovación pedagógica que a todos los docentes nos mueve, ¿no? Pero realmente poder llevar esos aportes sociales, psicológicos, emocionales, y en todos los aspectos que determina este tipo de escuela que debe acompañar a la infancia, ¿no? En la primera etapa de cualquier ser humano es indispensable que para que un centro o mi gremio sea una experiencia de éxito, se desligue de la educación comercial, se desligue de aquello que no va a acompañar a las necesidades de esos niños y esas niñas, ¿no? Una de las mayores innovaciones que considero es poder empezar desde el silencio, desde la escucha, desde abrir la puerta a la familia, desde desligarnos de esas competencias docentes o emocionales que no radican en un título, que no están en una universidad, en una tecnología, y que realmente se aprenden en el día a día de la escuela, ¿no? Creo que la mayor innovación o la mejor experiencia de éxito para nosotros ha sido ir a las cosas más simples, más invisibles, pero que realmente son las que más difíciles son de poner en práctica. Es decir, poder abrir al 100% las puertas a las familias, que las familias sean parte del proyecto educativo, que podamos no generar saltos madurativos, que entendamos cómo funciona ese proceso de desarrollo humano de ese pequeño ser que tenemos, y lo más difícil aún es desligarnos del ego adulto y poder acompañar de forma respetuosa, que es uno de los contextos que más dialogamos en educación, pero que realmente menos se ejecuta. Porque también hay que, creo que una de las experiencias de éxito que podamos tener, que más genera molestia, es poder invitar a marcharse a aquellas personas que no tuvieron que ser docentes o que están no preparadas para acompañar en la primera infancia, ¿no? Para mí es indispensable que la escuela y que todo el proyecto que hayamos presentado sea un proyecto de arte, sea un proyecto que sume todos aquellos contextos que pide la infancia a día de hoy, ¿no? Desligarnos también de ese ego adulto en el que creemos saber y en el que dejamos de escuchar, cuando realmente la mayor experiencia de éxito es entender que ser humildes, escuchar y cambiar el término enseñar por acompañar, ¿no? Que es lo más difícil. Tener esa capacidad de que los niños y las niñas nos sigan sorprendiendo y que todo eso se lleve a la práctica diaria. Una escuela que acompañe a la familia, que tenga una escucha totalmente activa a esas necesidades de esos niños y esas niñas, pero sobre todo que también invite a marchar a aquel que no tiene que estar en primera línea, porque como os digo, la mayor innovación radica en esas competencias emocionales invisibles, que la innovación está en el docente, en esas capacidades que pueda tener, ¿no? Y no tener miedo, porque la educación se tiene que despedir, se tiene que marchar a que esa gente que no tiene que estar. Creo que es una de las cuestiones más hipócritas a veces que tenemos en el ámbito educativo. En la educación no se despide, no, en la educación se debe despedir. En la educación cuesta muchísimos años encontrar perfiles que realmente
sepan que están ahí, porque entienden en innovación pedagógica un cartel que te han dado que dice yo soy, yo soy, yo soy. Y realmente a día de hoy nos encontramos con muchos docentes que tienen 4 o 5 carreras, que hablan 3 idiomas, pero que nunca jamás debieron estar en educación. Realmente la educación debe estar acompañada, o el sistema que considero más innovador es aquel docente que sabe simplemente pedir permiso, escuchar, acompañar, que son las competencias más difíciles de ejecutar, pero son las más fáciles de poner en un discurso, ¿no? Creo que desde nuestra perspectiva el éxito está en que la familia opine, en que la familia acompañe, en que eliminemos todos aquellos contextos que agreden constantemente a la infancia y que una de las cosas más aceptadas socialmente, como es que el niño empiece la escuela con uno de los mayores dolores emocionales, que es desgarrándolos y tirándolos de los brazos de sus puntos de referencia, de sus puntos de apego, y todos socialmente entendemos en ello algo normal. Entonces, empezar porque la familia o un punto de referencia pueda acompañar a esos niños y a esos niños en la primera infancia en esa presentación social a la escuela, pues es innovador. Permitir que la familia tenga un acompañamiento y eliminar el proceso de adaptación por un proceso de acompañamiento es innovador, porque estamos erradicando esas conductas que agreden constantemente a la infancia, ¿no? Permitir que cada niño sea único, permitir que los docentes tengan habilidades en escucha, no en títulos, permitir que los docentes realmente puedan ser buenas personas y que garanticen el éxito más difícil que a día de hoy tiene nuestra sociedad, es que permitir que nuestros niños y nuestras niñas sean simplemente niños y niñas. Para mí, la experiencia de éxito es la escuela lenta, esa escuela que no tiene prisa, esa escuela que no irrumpe o que no se plantea un proyecto de éxito. El proyecto de éxito para el niño y la niña es que sea feliz y que lejos de ese proyecto o esta palabra tan utilizada en educación que todos utilizamos, la felicidad, que sea real y que realmente podamos adaptarnos a ello, ¿no? Yo no me voy a extender mucho, pero realmente creo que la experiencia de éxito en el trabajo que desarrollamos es poder acompañar a la infancia desde ese respeto, ¿no? Desde ese poder permitir acercarnos con su permiso, y es algo que desde la crianza es adaptar toda esa información de grandes que tenemos en educación, pues que pueda llevarse a la práctica. Dejar de dar contextos o discursos verbales que realmente se transformen en efectos reales, ¿no? Yo simplemente creo en otro tipo de escuela en que se traslada esa evaluación que tú comentabas a las competencias del docente, ¿no? A que ese docente esté totalmente en un proceso de evaluación. Y si no funcionas, da igual que sea el principio, mitad o final del curso, del transcurso del acompañamiento, y que deba marchar. Entonces, este discurso a lo mejor suena bastante agresivo o no gusta, pero realmente tenemos que desligarnos de esa educación bien queda en el que todo radica en el docente, en el ego adulto, ¿no? Para mí la mayor innovación es saber escuchar, saber qué necesitan, y como siempre digo y repito, si yo escucho y sé que necesitas, te sé acompañar. Nada que no sea eso es innovar. Muchísimas gracias. Hola. Voy a cambiar el billete. Nos vamos a quedar hasta más tarde todos. Pues aquí he cambiado billetes, los que tengáis que viajar, porque no vamos a quedar hasta más tarde. Muchísimas gracias, Paola, todo lo que has dicho de la lentitud y de la humildad y de no tener títulos, sino tener más un buen constructo interior equilibrado, que sea un ejemplo para los niños, me parece que esto está mal, la del éxito. Comparto contigo 100%. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. No por ser el último, no, nos esperábamos, creo que brillantes aportaciones por tu parte. Estamos deseando escucharte y por mi parte, pues invitarte a que empieces ahora mismo. Óscar Abellón, Soria, Colegio de Escolapios o Recegués, ¿no? Y también con muchísimas innovaciones que traer en el mundo de las ciencias y de cómo enseñar las ciencias de una forma que sea transformadora también. Así que escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Lo primero, dar las gracias a ESIC por esta oportunidad, por esta invitación, y desde luego felicitar a la organización por
ser capaces de sacar adelante un evento de este tipo en las circunstancias en las que estamos, que sabemos perfectamente lo difícil que resulta, y mantener esta combinación híbrida entre lo presencial y lo telemático. Felicitar a Fernando. Creo que como introducción ha sido fantástica tu intervención, porque has puesto negro sobre blanco, has tocado temas que yo creo que son muy importantes y hay que perder el miedo a muchas de las situaciones que planteabas y sobre todo la fórmula final me parece muy interesante. Me da presión, Carlos, cuando hablas de Ronaldo y Messi. Hemos visto que teníamos un Messi en la mesa, que tenemos un medio centro defensivo, me veo rodeado de Guardiolas, Mourinhos, yo me siento un poco utillero en esa actitud de servicio que tiene que tener siempre la dirección de un centro. Yo creo que es fundamental verlo así, como una actitud de servicio y tratando de dar oportunidades y facilidades para poder llevar a cabo el día a día, partiendo de una posición absolutamente, como es lógico, estratégica. Comentaba Fernando antes que el éxito del pasado no garantiza el del futuro. Me atrevo a decir que ni siquiera el del presente. Que el éxito del presente tampoco nos vale. Y tratar de evitar ese recalcular permanente del GPS. Que muchas veces la situación es esa, que muchas veces en los centros hay que estar recalculando de forma constante y adaptándose a los cambios, y esa visión que comentaba Fernando de anticiparnos, convertir realmente a los centros en el auténtico GPS. No estar pendientes de ese recalcular, sino ser capaces de plantear con anterioridad el camino mejor hacia el éxito con esa visión estratégica. Muchas veces me han preguntado cómo creo que será la educación del futuro. Yo digo, es que prefiero no pensar cómo será, prefiero construirla. Prefiero construir la educación del futuro y generar ese impacto, no solo a nivel interno, sino en el entorno y el entorno más amplio posible, para ser capaces de influir en buscar, que yo creo que es uno de los objetivos utópicos, pero realmente importante, mejorar el mundo a través de la educación, porque es el principal motor. Una de las claves del éxito en el caso de Escolapio Soria ha sido precisamente la humildad, que apuntaba Paola antes, la importancia de la humildad. Porque en un momento de dificultad, hablo ya de 2 décadas, en una situación donde la mejora escolar era, pues, claramente tenía un margen enorme de crecimiento, un momento en que creo que había un nivel de fracaso escolar importante, pues planteamos aprender de los mejores, abrir las puertas, que creo que esto es fundamental en cualquier centro educativo, y tratar de aprender, observar, conocer, y fijándonos, poniendo el foco en aquellas experiencias de éxito, buscando también evidencia científica. A mí me encanta cuando Ramón habla de esa evidencia científica. No se trata de hacer cosas porque estén de moda, no se trata de hacer cosas porque hayamos oído que bueno, esto puede ser interesante, que me gusta a determinado sector, y teniendo en cuenta además que cada lugar es diferente, que no hay una fórmula fija para todos los centros, sino que realmente luego tenemos que ser conscientes de que cada entorno es diferente y que la fórmula en cada lugar tiene que tener sus peculiaridades, su toque de personalidad. Pero creo que hay evidencias científicas de herramientas que dan respuesta a esas necesidades que nos planteamos en el momento actual. Entonces, partir de la humildad y partir también de pensar cómo queremos que sean esos ciudadanos o profesionales del futuro, y adelantarnos a la sociedad que ya nos está dando muchas pistas de por dónde van las cosas, y poner el foco también en esas ideas que surgen desde la realidad social y el entorno. Tratar de no encerrarnos, no mirarnos tanto el ombligo como suele ocurrir en los centros educativos, y eliminar esa barrera que a veces se produce entre la escuela y el mundo real. Es curioso porque se supone que en la escuela tenemos que educar para el mundo real, y luego resulta que a veces la escuela le da la espalda al mundo real. ¿Y cuántas veces nos encontramos con alumnos que preguntan, pero profesor, ¿y esto para qué sirve? A mí me molesta mucho ese tipo de preguntas, no deberían de producirse, porque realmente lo que estamos trabajando siempre tendría que tener una utilidad, y sobre todo con una idea que no debemos de perder de vista, que es que todo aquello que se trabaja en la escuela, tratar de ponerlo al servicio de la sociedad. Por eso también los proyectos de aprendizaje-servicio creo que son muy interesantes dentro del marco de herramientas metodológicas. Entonces, pensar en qué tipo de alumno que queremos formar, y pensando en ese alumno del siglo XXI, y hablaba antes también Luis de esta idea de preparar para el siglo XXI, y efectivamente el modelo tradicional ahora mismo no da respuesta a esas necesidades que se plantean en la actualidad,
Y si siguiésemos educando igual, estaríamos preparando muy bien a nuestros alumnos, pero para un mundo que ya no existe. Y eso no nos lo podemos permitir. Entonces yo insisto mucho en abrirnos, mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, abrir las puertas, compartir experiencias, aprender de los mejores, aprender de nuestros propios compañeros. Es muy triste, pero muchas veces en los propios centros educativos un profesor, un docente, no sabe lo que está haciendo su compañero de al lado. Eso me parece también muy triste, porque no debiera de producirse jamás. Más aún, tendríamos que abrir las puertas mucho más allá. Y creo que la formación del profesorado es un elemento también clave, porque resulta complicado salir de la zona de confort. Hablaba antes Fernando también de las resistencias. Bueno, pues tenemos que trabajar y teniendo en cuenta que existen diferentes situaciones y compartiendo lo que comentaba Paola también, que a veces hay que tomar decisiones duras y las cosas son así. Pensar que podemos contar con personas, con docentes que puede que quieran pero no pueden, que pueden pero no quieren, o que ni quieren ni pueden, teniendo en cuenta todo esto. Los que ni quieren ni pueden entran dentro de ese grupo que comentaba antes Paola. Y luego tratar de que aquellos que quieren y no pueden facilitar esa formación que se necesita para poder dar respuesta a esas necesidades que surgen. Y aquellos que pueden, porque tienen una buena formación, pero no quieren, tratar de plantear los retos que permitan engancharlos dentro del proyecto. Y dar mucha participación a toda la comunidad educativa. Hay que escuchar mucho más. A veces hay que hablar menos y escuchar más. Que quizá también hablamos mucho y tenemos que escuchar mucho más a toda la comunidad educativa y todo el entorno. Y como has dicho que fuese breve, también vamos a intentar no extendernos porque esta mesa... Yo sí que escuchando un ratito más, mucho ratito más a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues yo no sé qué es. Bueno, estoy en el gran dilema, después de una negociación muy dura, como habéis visto que me he levantado un segundo, he conseguido que me den 5 minutos más. He estado negociando duramente. Luego tenía un gran debate interior mientras escuchaba y era si lanzar alguna pregunta yo, o si por el contrario, pues quizás invitar más a los que estáis hoy aquí presentes a que participéis, ¿no? Y si no sale ninguna pregunta, tengo como 12,5 multiplicado por 3, pero seguro que hay alguna persona del grupo que quiera participar y preguntar, así que es vuestra oportunidad, por favor. Yo, para mí es muy difícil lo que ha dicho, bueno, la combinación de estas dos ideas que habéis lanzado, que es que la educación tiene que avanzarse a la sociedad que va hiper rápido, con la educación lenta. ¿Cómo combinamos esas dos ideas? ¿Puedo comentar un poquito rápido? Sí. ¿Cómo te llamas, perdona? Laura. Laura, es una pregunta fantástica, la agradezco mucho porque si me hubieras dado espacio, Carlos, para participar, es lo que quería decir. O sea que yo ya participo completamente. Sí, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que ha contado Paola, pero muchísimo, o sea, 200%, lo tengo escrito en el libro, absolutamente. La innovación, la verdadera innovación nace de dentro afuera, nace del individuo, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la escucha, tiene que ver con lo que el profesor Ramón decía, de generar espacios co-creativos para escuchar, observar, aprender. Pero es que el ser humano tiende a equivocar conceptos y confunde muchas veces la paciencia con la urgencia. Y yo que he hecho una convocatoria al principio, de alguna forma provocativa, pero aposta provocativa, no quiere decir que no esté de acuerdo con las cosas que se están hablando de observación, de entender cómo tienen que llegar las cosas, ¿no? Y de entender estos conceptos tan necesarios que, por ejemplo, Paola o Maite estaba diciendo de abrirnos, de apertura, etc. Fíjate, si yo quiero correr el maratón de Nueva York, en noviembre del año 23, es previsible que yo tenga que tener paciencia y que tenga que entender todo lo que yo tengo que aprender para correr el maratón del año 23. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, yo hoy mismo tengo que ponerme en manos de un cardiólogo que me haga un estudio cardiológico. En eso no debo de ser paciente. La paciencia y la urgencia pueden vivir juntas ante un mismo proyecto, ante una misma forma de alcanzar un resultado. La Tierra en estos momentos está girando alrededor del Sol a 29,8 kilómetros por segundo. Lo repito, 29,8 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Nos hemos enterado que nos estamos moviendo? Desde el rato que estamos aquí hemos recorrido cientos de miles de kilómetros. Es una metáfora para intentar explicar que hay que saber estar en la velocidad que no podemos parar, que es un efecto que está sucediendo y que ir contra ello es un error, porque es la realidad social y es la realidad de la evolución en términos de inteligencia artificial, de robótica, de todas las tendencias que pudiéramos hablar y atraer hacia la educación y observar
Y esto no es incompatible para nada con hacerlo desde la máxima humildad, desde la aportación individual, desde la capacidad de saber quién vale y quién no vale, y quién no vale no tiene que estar, desde la capacidad de observar desde las máximas habilidades personales y sociales que hay que desarrollar, que también forman parte de la innovación del profesorado y de la educación en general para poder atenderlo. En mi modesta opinión, la transhumanidad, que es hacia donde tiende la sociedad, va a tener que comprenderse desde la educación. ¿Qué significa? En mi modesta opinión. Significa que vamos a tener que hacer compatibles estas dos cosas que plantea Laura. Y que es una de las cosas primarias que tenemos que entender. Hay que compatibilizar ese mundo que requiere de ciertas cosas que necesitan de paciencia con esa otra capacidad de atender lo que es urgente hoy porque es urgente y no dejarlo pasar. Yo no creo que haya una incompatibilidad, sinceramente. Y hay muchas tesis que luego, si quieres, te puedo dejar para que leas, y muchos aspectos, incluso algunos muy desarrollados científicamente con estudios, ¿no? Como hablaba el profesor Flecha Ramón, que nos lo hacen ver y que están pasando en algunas universidades, en algunos lugares del mundo. Maite también lo decía. Abrir a la empresa, por ejemplo. Los spin-off de cualquier instituto de educación, lo que aquí sería un instituto en Estados Unidos, los spin-off con las empresas de los territorios donde están los institutos, no tiene nada que ver con lo que pueda pasar aquí en Valencia. Aquí ni nos lo planteamos. Pero ni en lo privado ni en lo público. Muchísimas gracias. Paula. Yo creo que trasladado lo que ha dicho Fernando a la realidad de la escuela es que debemos ser coherentes. La educación no puede generar cosas absurdas. No podemos tener evidencias que, llevadas a la práctica, sean incoherentes con las necesidades y la realidad de desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, este mundo que nos hemos inventado, que nada tiene que ver con esas necesidades, requiere de cosas invisibles y fundamentales a la hora de acompañar a los críos. En mi etapa, en mi gremio, es fundamental que la gente que esté en ese gremio realmente esté porque quiera estar. Eso por una parte a nivel perfil. Luego que ese perfil, como repito una y 20.000 veces, yo estoy desligada de la opinión social, no me interesa, y voy a ser una persona rígida, porque un adulto que eligió ser docente tiene que tener unas capacidades, unas habilidades, un autocontrol emocional, porque esa persona va a ser ese punto de referencia que va a enseñar sin emitir un mensaje a ese otro niño y a esa otra niña. Entonces, como quiero que esos perfiles siempre proyecto, que la gente que esté delante, de la gente que confía cuando llega a mi tribu, lo proyecto desde lo que me gustaría que tuvieran mis 3 hijos cuando un docente se pone delante de ellos. Y entonces creo que primero es muy romántico decir que tenemos que tener la educación del ser, pero es que se fundamenta en eso. Nosotros como docentes tenemos que garantizar el éxito de esa pequeña o de ese nuevo ser que está en la universidad, que está en el instituto. Y por supuesto, en mi gremio, en mi tramo, en mi edad, necesitamos una escuela lenta. Necesitamos una escuela muy humilde, donde las competencias son las invisibles, donde las competencias no son los títulos. Porque puedo tener un perfil que pueda tener 4 carreras, pero puedo tener una señora educadora infantil que se ha dejado la vida y que cree en lo que está haciendo porque entiende en este proceso, en esta etapa, acompañamiento. Entonces requieren de que esas competencias de ser, de persona, sean las adecuadas para que acompañe a otro pequeño ser a crecer. Eso es fundamental. Entonces eso no es negociable. La escuela debe ser lenta porque estamos en un proceso de crecimiento. La escuela debe ser lenta porque no se trata del adulto, se trata de diferentes perfiles. Y la escuela debe ser lenta, basada en la escucha y en la mirada atenta, porque debemos descubrir quiénes son. Y cuando he dicho qué necesitan y cómo los podemos acompañar, porque debemos garantizar que lo primero, cobijarlos para que puedan continuar siendo niños, que es una de las labores más difíciles a día de hoy en esta sociedad, ¿no? Y por supuesto que es compatible, que a día de hoy todo sea lento para que luego sea más rápido y sea acorde a ese momento evolutivo, ¿no? La escuela no puede generar saltos madurativos donde a un niño que su proceso de desarrollo es la necesidad motora para conocer el mundo y donde se le obliga a estar sentado incoherentemente en una silla porque el sistema cree que un niño de 3 años es educado si está sentado y donde unos docentes confirman que eso es que el rebaño está bien educado. Entonces, no educamos a correr, educamos a diferentes ámbitos. Si nos vamos a la evidencia, tenemos que ser humildes, que escuchar, tenemos que llevar a la práctica y dejar de explicar con palabras lo que necesitamos hacer. Porque los discursos verbales en educación están muy pasados de moda. La gente que estamos delante descubrimos que mucha gente a lo mejor en un momento determinado
pues también es nuestra responsabilidad que en un momento no ya haya encontrado lo que realmente le hace feliz y cuál es su don y su habilidad. Y lamentablemente todos conocemos a un psicópata o a una persona que nunca tuvo que estar en educación y hay que invitarlos a marchar. Muchas gracias. Tomando el hilo de la pregunta, yo creo que es perfectamente compatible dar respuesta a las necesidades del día a día y tener esa visión estratégica también de cara a construir ese cambio hacia el futuro y un poco la línea también de sistematizar todo eso. Yo creo que poco a poco nos vamos haciendo expertos ya en cambiar la rueda del coche con el coche en marcha. Es un poco lo que está sucediendo también en el día a día. Y creo que la solución en este tipo de situaciones pasa un poco también por ese punto último que apuntaba Ramón, que está ligado al liderazgo. Y en este caso insistir mucho en el liderazgo compartido. En general esa cultura de cambio a nivel de centro, donde no puede recaer en una única persona todo ese peso de esa visión estratégica, ya sean, antes comentaba también Maite, todo esto, que no puede ser esa persona que lo sabe todo y que sea el único que tenga esa visión, es que realmente hay que distribuir toda esa labor y generar ese trabajo en equipo con esa visión compartida, con ese liderazgo compartido. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Desde casa, si queréis, Luis y Ramón, si queréis intervenir, os cedemos la palabra a continuación. ¿Una pregunta? Bueno, sí, una pregunta y una pequeña reflexión, ¿no? Es decir, que es verdad que hemos puesto mucho el foco en lo que desde dentro de los colegios y como directivos o como líderes, etcétera, etcétera, tenemos que hacer en favor del cambio, sobre todo en el cambio interno nuestro, la visión de futuro, y creo que hemos desenfocado un poco de lo que tiene que hacer la sociedad. Decías tú, Fernando, que efectivamente los educadores tenemos que entender a la sociedad, pero creo que también tendríamos que hacer un esfuerzo porque la sociedad entienda que la educación es el futuro y la supervivencia de esa sociedad. Entonces, creo que ese diálogo todavía no está muy bien articulado y se lee, Paola, en cosas pues tan importantes como las que has dicho, las famosas contradicciones. Si tuviésemos que hacer un vademecum de contradicciones entre lo que queremos hacer en educación y lo que realmente hacemos y lo que sabemos hacer pero que no es lo que hacemos, pues nos saldría, yo creo, un vademecum bastante extenso. Voy a poner un pequeño ejemplo. Bueno, todos sabemos que para acceder a una facultad de medicina se necesitan las mayores notas de corte, los alumnos más brillantes, las mentes más preparadas y las actitudes y vocaciones más importantes. Pero dicho todo eso, la pregunta es ¿por qué y para qué? Claro, para que traten el cuerpo humano, para que traten la mente. Pues sin embargo, Paola, ¿no es cierto que los principales cambios, tanto plásticos como emocionales, se producen en los primeros años de vida? Y la pregunta es, ¿qué exigencias y qué competencias desde la formación se les está dando a las personas de TSI, por ejemplo, que son las que están capacitadas para hacer la infantil de 0 a 3? Yo ahí he visto unas contradicciones impresionantes porque la época en la que los estímulos, y ya no hablo de preparaciones técnicas, a veces el mejor maestro es el que sabe mirar o interpretar una mirada, ¿no? Pero se necesita saber que esas personas de TSI saben interpretar miradas, porque están estimulando continuamente un cerebro que está creciendo. El cerebro siempre crece, ahora mismo hemos crecido mutuamente, ¿no? En unos pocos minutos que llevamos juntos, pero exponencialmente lo hace en la primera infancia. Y lo siento mucho decirlo, pero es mi percepción, ¿eh? Como, bueno, llevo de directora como unos 42 años, pero realmente es la etapa más descuidada, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Luis o Ramón, ¿queréis apuntar alguna cosa? Si me permitís, yo breve y luego dejo a Ramón. Dos cositas. Con respecto a la primera pregunta, voy un poco desfasado, que hablamos de diferentes velocidades. Es que yo quería subrayar aquí es que cuando hacemos los planteamientos sistémicos, damos por hecho que la escuela se debe adaptar 100% a las exigencias de la nueva sociedad del siglo XXIII, pongo por ejemplo. Y esos principios y esos presupuestos son inamovibles. Y en nuestro proyecto y en mi idea, la escuela debe hacer una revisión crítica y debe reivindicar esa labor transformadora. Hay cosas en el mundo actual que no me parecen válidas y eso
va directamente entroncado con lo que dice Paola del ritmo lento en educación. Es que, ¿quién nos ha dicho que tenemos que ir a 200 kilómetros de hora continuamente? ¿Quién nos ha dicho que tenemos que dar respuesta a 400 mensajes de WhatsApp diariamente? ¿Quién nos ha dicho que tenemos que meternos en el mercado laboral con ciertas dinámicas y ciertas directrices? Yo reivindico esa labor combativa de la escuela y reivindico también esa educación con mayúsculas que sigue unos ritmos adecuados a las personas y no a las empresas. Vaya por delante. Y luego una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que Paola lo ha repetido 10 veces y yo la aplaudo, que tiene que ver, por un lado, con la formación del profesorado, con qué competencias tienen los docentes y los profesores. Yo soy de secundaria y dentro de que hay carencias en infantil, primaria, secundaria, mejor no hablar. Y con lo ha dicho ella muy suave, muy elegantemente, lo de dejar marchar. A mí me parece un elemento fundamental y el buenismo que ha dicho ella en educación. Así que nada, lo aplaudo 100%. Muchas gracias, Luis. Ramón, ¿querías apuntar algo? Y muy brevemente, que creo que desde Fernando hasta Óscar, el último que ha hablado, estamos de acuerdo en la importancia de abrir a las familias, colaborar con ellas. Entonces, decía ahora la pregunta en torno al cerebro 0-3 años. Se producen los cambios más trascendentales y cada vez más familiares los buscan. Y van a una charla de neurociencia y de educación y luego nos preguntan, ¿no?, en el mismo momento de la charla, lo que está diciendo este señor, pues no es científico, son ocurrencias, ¿no? Y puedes buscar las evidencias aquí, ¿no? Entonces, esa participación de las familias cada vez más se vincula a evidencias científicas de impacto social, teniendo en cuenta además que la Comisión Europea ha decidido, Open Science, ya ha decidido que todo llegue gratuitamente a toda la población. Yo mismo, con millones de euros que tengo para investigar, no puedo publicar en ningún sitio que no llegue gratuitamente a toda la población. Esa es una revolución científica que deja la invención de la imprenta en una simple anécdota y que todos los centros educativos van a tener que afrontar en los próximos meses. Entonces es importante, si queremos, como ha dicho Paula, tener en cuenta el proceso madurativo de los niños y niñas, tenemos que saber cuál es. Y para eso, como ha dicho ella, tenemos que escuchar a las familias, pero tenemos que escuchar a quien escucha a las familias, que son las evidencias científicas de impacto social. Muchísimas gracias, Ramón. Maite, te cedo quizás la última intervención. Bueno, lo primero, me reconcilio con la vida. O sea, yo soy maestra infantil, esto lo digo a mis compañeros y compañeras, lo saben, ¿no? Es que cuando alguien me pregunta ¿tú qué eres? Yo digo, no, yo soy maestra, pero soy maestra infantil. Oiga, Paola, me reconcilio con la vida, o sea, menos mal. Quería aportar dos cosas. Sobre lo que ha dicho Aurea de tenemos que posicionar a la escuela en la importancia que realmente tiene, y a la escuela infantil, y ahora con grandes letras, escuela infantil, en la importancia que tiene el desarrollo madurativo, y lo inmediato que nos sale es, eso es algo que se tiene que hacer desde, o sea, esto es algo que se tiene que hacer desde nosotros, porque si tenemos que esperar a que sea la sociedad, el gobierno, los ministerios, los intereses públicos, privados, los que nos posicionen, eso no va a pasar. Es algo que tenemos que hacer. Entonces, ante esta pregunta dices, ¿y cómo voy a hacer yo esto? Tenemos que generar en nuestras escuelas esa selección de ese profesional que realmente se merece el alumnado y las familias que vienen a nuestros centros. Es decir, si nosotros ponemos en valor a nuestros profesionales, seleccionamos a los mejores y les acompañamos a lo largo de su desarrollo profesional y siguen siendo los mejores. Y evidentemente habrá momentos en los que tengamos que tomar decisiones duras, pero si nosotros ponemos el valor, el énfasis, nos fijamos aquello de que aquello que mides es aquello que crece, pues si ponemos el énfasis precisamente en tener a los mejores profesionales en cada una de las etapas educativas en las que estamos, vamos a poner en valor primero nuestras escuelas, y yo estoy completamente convencida que generaremos la tormenta perfecta. Es decir, uno no es ninguno, me decía, un grano no hace granero pero ayuda al compañero. Bueno, pues uno no es ninguno, pero entre todos igual generamos esa corriente de opinión y somos los primeros que tenemos que pensar así, somos nosotros, los maestros. No sentirnos el último de la fila. Cuando yo estudié magisterio, la gente estudiaba magisterio porque era, yo, cierta edad,
era una diplomatura y eran 3 añitos, era bastante sencillita y encontrabas trabajo. O sea, de verdad, ¿qué nos está pasando? O sea, porque aquellos famosos lodos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Que seamos nosotros los que pongamos en valor el trabajo que hacemos cada día. Infantil, por supuesto, y todos los demás. Muchas gracias, Maite. Quizás por terminar esta mesa, yo vengo del mundo de los recursos humanos, yo vengo del mundo de las empresas, no vengo del mundo de la educación, ahora soy profesor y me apasiona, es mi gran pasión. Me encanta escucharos. Y me encanta escucharos porque yo creo que no es cuestión de que lleguen factores productivos a las empresas. Lo que hace falta es que lleguen personas. Si llegan personas es cuando podemos construir empresas que sean inteligentes. Si solamente llegan factores productivos que los hemos hecho obedientes, disciplinados, veloces, pues tendremos factores productivos como los algoritmos, como las máquinas. Y lo que yo creo que necesitamos son personas que tengan humildad, escucha, empatía, pensamiento crítico, que sepan decir, quiero parar porque esto no lo termino de entender o no me parece correcto. Y en ese sentido me parece que lo que estáis trayendo hoy aquí es lo que necesitamos para un futuro realmente sostenible y una sociedad realmente rica. Así que os doy un gran aplauso porque os lo merecéis. De verdad que